qué mejor que nuestro crítico de cabecera, Javier Aranda, para hablar del legado importante que deja José Luis Cuevas. Javier, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, Pati. Tuviste la oportunidad de conocer a José Luis Cuevas. ¿Qué recordar de su amplia obra? Porque es una amplísima obra. Bueno, yo creo que la esencia de José Luis Cuevas, y no es un misterio decirlo, pues es obviamente su capacidad como dibujante. Fue uno de los grandes dibujantes del siglo XX, un hombre cuyo trazo pues llamó la atención de personajes, por ejemplo, como de Picasso, ¿no? Era, además de un talento precoz, tenía una formación, fue autodidacta, hay que recordar eso. Pues tenía una capacidad muy de él, digamos, no sé cómo decirlo, para atrapar imágenes, para atrapar emociones, sobre todo emociones luego muy complicadas que tienen que ver con esas pasiones fuertes que tenemos, que forman parte, digamos, de nuestra parte no racional, que tienen que ver, por ejemplo, con el erotismo, con la violencia, con los miedos, con esos mundos subterráneos que se entretejen dentro de nosotros. Hay que recordar que José Luis Cuevas fue un lector atento de Dostoyevsky, que es un literato, digamos, que vive también en ese mundo. Él tiene una obra que se llama Memorias del Subsuelo, y sí, claro, yo creo que el subsuelo fue parte, digamos, de la propuesta estética de José Luis Cuevas. Claro. Javier Aranda, él fue uno de los, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, él fue uno de los que lideraron un movimiento, el rupturista. Cuéntanos cuáles son las características, por qué se le puso este nombre y quiénes formaron parte y por qué. Bueno, él formó parte y fue, digamos, el líder de una generación que se llamó la generación de la ruptura, sí, que es un término que con el que los bautizó, digamos, una crítica recientemente fallecida, Teresa del Conde, porque los llamó de la ruptura porque era una generación de jóvenes artistas en los años 60, 50, 60, que se ponían, digamos, a seguir esa inercia que había estado manejando la Escuela Mexicana de Pintura, en donde se encontraron personajes como Siqueiros, como Orozco y como Diego Rivera. Ellos, digamos, de manera directa, pero también por ese impulso que tenía su propuesta estética, habían creado todo un ambiente, digamos, de cómo se debía hacer pintura, de cuáles eran los temas que se deberían tocar, y muchos jóvenes, algunos sí asimilaron eso, pero estos particularmente dijeron, no, nosotros queremos hacer otra cosa, y se separaron, digamos, algunos de manera como natural, normal, no continuaron ese camino, pero José Luis Cuevas, digamos que tuvo la decisión, el valor de enfrentar directamente a las propuestas estéticas de la Escuela Mexicana de Pintura y decir, nosotros no vamos por ahí. Nos oponemos a lo que él llamaba el folclorismo, y a partir de 1958 él publicó un texto en el suplemento de Fernando Benítez, México en la Cultura, que publicaba el periódico Novedades, que se llamaba La Cortina de Nopal. Es un texto largo, que a veces se habla mucho de él, y yo siempre tuve la impresión de que era un texto corto, y no, pues es un ensayo divertido, jocoso, largo, en donde un personaje que es él, se llama Juan, empieza a hablar de un tal Juan, empieza a rebelarse en contra de la propuesta estética de la Escuela Mexicana de Pintura. Esto fue como una bomba, digamos, en esa época, porque nadie se atrevía, como ocurre muchas veces, en estar en desacuerdo contra sus antecesores, contra sus mayores, ¿no? Y en este grupo, en la generación de la ruptura, pues caben muchísimos. Está, por ejemplo, Juan Soriano, está Brian Nissen, está Vicente Rojo, Kazuya Sakai, o sea, toda la generación de la ruptura, yo creo que son los pintores que hemos estado escuchando recientemente, que han animado la Mesa de la Cultura con una propuesta estética que realmente se separó de las ideas de la Escuela Mexicana de Pintura.
Pero además marcaron, Javier Aranda, toda una época. A José Luis Cuevas también se le recuerda por haber dado ese nombre mítico a la zona rosa de aquí de la Ciudad de México. Bueno, eso es, no sé si es, no tengo el dato, digamos, como cierto, forma parte sí de su leyenda, y lo que también se puede documentar muy bien es que en la zona rosa, él, digamos, en un desplante también por mostrar su posición contraria a la Escuela Mexicana de Pintura, en 1967, 68, bueno, 67, hizo el famoso mural efímero, un mural que, digamos, quería precisamente mofarse contra la permanencia de los murales que hacían los pintores como Rivera, Orozco y Siqueiros, que quedaban ahora sí que para siempre pintados en una pared. Él lo que hizo fue un mural efímero cuyo fin no era otro, ni estético ni nada, sino decir, voy a hacer un mural que es tan importante para mí y voy a dejar que perezca, digamos, con el paso de la lluvia, de los días, de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, en esa zona, en la zona rosa, fue donde hizo su mural, y existen incluso en YouTube, eso lo puede ver la gente que le interese, hay unas grabaciones que se hicieron de ese momento, y me llama mucho la atención que los rebeldes, porque uno dice ahora la palabra rebelde y suena a otra cosa, los rebeldes que acompañaron a José Luis Cuevas eran gente bien, o sea, eran rebeldes que usaban bolsas y sacos y zapatos boleados, etcétera. Entonces me sorprende mucho ver ese tipo de imagen. Así es, Javier Aranda. Pues bueno, se nos va un importantísimo artista mexicano con repercusiones a nivel mundial, un artista universal finalmente, de nuestros grandes artistas del siglo XX. Muchísimas gracias por tus comentarios, tus opiniones y tu reflexión al respecto. Gracias, Javier Aranda. Gracias, Omar. Gracias, Patricia. Un fuerte abrazo, buenos días.